Why are you gay? Who says I'm gay? No me siento conforme con mi cuerpo. Me gustaría cambiarlo. Pero me da miedo el qué dirán los demás de mí. No sé qué hacer. ¿Te has imaginado alguna vez lo que se siente que tu propio cuerpo o el rol que la sociedad espera de ti no coincidan en lo absoluto con quién eres en tu interior? De eso trata nuestro tema de hoy. Hola a todos, hoy vamos a hablar de un concepto clínico fundamental para entender la diversidad humana, la disforia de género. Es muy importante aclarar desde el principio un cambio clave en la medicina moderna. Esto no es una enfermedad mental ni un trastorno de la sexualidad en sí, sino que esto se define más como un profundo sufrimiento emocional o angustia psicológica que experimenta una persona cuando hay una incongruencia marcada en su identidad de género, el género que se siente como propio, y el sexo asignado a nacer, basado en su biología. La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que el problema que requiere atención no es ser una persona transgénero o no binaria, sino el malestar y la ansiedad que provoca esa falta de alineación sumada muchas veces el rechazo del entorno. Los síntomas no se viven igual en todas las etapas de la vida, pero el manual clínico establece que esta desconexión debe durar al menos 6 meses y se manifiesta principalmente a través de un fuerte deseo de desprenderse de las características sexuales propias, tanto primarias como secundarias, como el pecho, la voz o el vello facial, porque no coinciden con su identidad. Un anhelo intenso de poseer los rasgos físicos del género con el que se identifica. Una necesidad de ser tratado y reconocido por los demás bajo su verdadero género. El uso de su nombre y pronombres correctos. Angustia en el día a día que dificulta el rendimiento en la escuela, el trabajo, en relaciones sociales debido a la constante presión de encajar en un rol que le resulta ajeno. En la infancia esto suele verse reflejado en una marca de preferencia, de vestimenta, juegos, roles sociales asociados al otro género, acompañada de un rechazo explícito a su propia anatomía. ¿Por qué ocurre la disforia de género? La ciencia nos dice que no existe una causa única, al igual que la identidad de género de cualquier persona es el resultado de una interacción compleja de varios factores biológicos y genéticos. Diversas investigaciones sugieren que la exposición a ciertas hormonas durante el desarrollo fetal en el útero, así como variables genéticas, juegan un rol importante en el cerebro y la identidad de las personas. Factores psicológicos, la forma en la que la persona procede su autoimagen y autoconocimiento desde edades muy tempranas. El entorno social, estrés de la minoría. Esto es vital. Gran parte de la disforia no viene solo del cuerpo, sino del entorno. El rechazo familiar, la discriminación escolar o laboral y los prejuicios sociales disparan a los niveles de ansiedad, aumentando el riesgo de depresión o aislamiento. Para hablar de la disforia de género, primero debemos entender que el mundo de la identidad humana es amplio y diverso. A menudo confundimos términos que, aunque están relacionados, significan cosas muy diferentes. Por ejemplo, el género no es lo mismo que el sexo biológico. Mientras que el sexo se refiere a características biológicas genéticas, el género es una construcción social y cultural que dicta los roles apropiados para hombres y mujeres. Por otro lado, tenemos la identidad de género, que esta es la vivencia interna y profundamente sentida del género de cada persona. Es el sentido subjetivo de pertenencia a una categoría, ya sea como hombre, mujer o una combinación de ambos o ninguna, como los no binarios. Ahora, ¿cuál es la distinción entre disforia de género e identidad? Aquí es donde entra la distinción crucial. La identidad de género es quién eres. La disforia es cómo te sientes al respecto de esta falta de alineación. Es decir, la disforia de género es la angustia, el malestar o un sufrimiento significativo que existe cuando sientes una incongruencia en la identidad de género que te fue asignado. Por otro lado, una diferencia clave entre estos dos términos es que la identidad de género por sí misma no es una enfermedad mental ni un trastorno.
La disforia se refiere específicamente al malestar clínico que afecta la vida cotidiana y que puede requerir apoyo médico o psicológico para lograr una afirmación de género. La identidad sexual y la orientación sexual son otros dos términos que vamos a diferenciar en este momento. La orientación sexual se refiere a la atracción erótica, afectiva o sexual que una persona siente hacia otras, por ejemplo, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales o asexuales y entre otras. Por otro lado, la identidad sexual abarca la experiencia de la orientación sexual, es decir, incluye la dimensión personal, el cómo te identificas tú mismo y cómo la publicas, o sea, cómo la declaras hacia el resto del mundo. Es decir, tu identidad de género dice quién eres tú, mientras que tu orientación sexual dice quién te atrae. En conclusión, y para entender estas diferencias, es un paso importantísimo para generar empatía con una sociedad que es ampliamente diversa. La disforia de género ha sido reclasificada por la OMS para evitar la estigmatización y el objetivo del acompañamiento clínico no es cambiar quién es esa persona, sino ayudarla a adecuar su vida y su cuerpo hacia su identidad para reducir ese malestar. Y el apoyo del entorno familiar y social es decisivo. El respeto a los pronombres, la identidad autopercibida y el acceso a una atención afirmativa salvan vidas y reduce el riesgo de depresión y ansiedad. Recuerden, no es una elección, es una identidad. Muy bien, para cerrar el tema de la disforia de género me gustaría traer a ustedes uno de los ejemplos más polémicos y sorpresivos de los últimos años. Me gustaría hablarles acerca de Elliot Page, o como fue conocida inicialmente, Ellen Page. Muy bien, Elliot Page nace el 21 de febrero de 1987 en la ciudad de Nueva Escocia, Canadá. Al momento de nacer se le asigna el género femenino y su nombre completo inicial era Ellen Grace Philpotts Page. Se vio fuertemente influenciada hacia corrientes artísticas, específicamente el cine, gracias a la educación y guía de sus padres, ya que su padre era un diseñador gráfico con mucha pasión dentro de su trabajo y una creatividad notoria, mientras que su madre era una maestra que, igual a su padre, tenía una pasión y unas ganas de estudiar de una manera creativa y didáctica muy notoria. Al momento de su infancia, Elliot ciertamente demostró conductas y características que inclinaban hacia esta disforia de género. En una de las entrevistas más recientes que dio en 2020, Elliot afirmó que cuando era niño escribía cartas de amor y las firmaba bajo el nombre de Jason, lo cual era ciertamente sorprendente y denotaba una conducta algo anormal para una niña de su edad. Ciertamente, a medida que fue creciendo, Elliot notó que muchos de sus hobbies y actividades que le causaban diversión y entretenimiento eran aquellas que se consideraban socialmente y culturalmente como actividades masculinas o de un hombre. Su compromiso con su arte, como mencioné anteriormente, que se vio fuertemente influenciado hacia el cine, también fue un puente para poder demostrar esta inconformidad que él sentía hacia su género y también como un impulso para ayudar a la comunidad LGBTIQ+. Ciertamente Elliot proyectó muchas de sus ideas en estos proyectos y películas, como lo fue la película Bad Candy, donde Elliot trataba el tema de una mujer que fue abusada y posteriormente sufrió un trauma lo suficientemente grande como para que empezara a tener crisis existenciales de un tamaño monumental. Bueno, ¿y qué podemos decir que pasó en la cabeza de Elliot para que decidiera transicionar de género hacia el sexo masculino? Bueno, ciertamente son muchas cosas. Pero en 2020, Elliot publicó en su perfil de Instagram una carta muy significativa en la que mencionaba diversas situaciones que pasaban las personas transgénero. Pero, en específico, yo me quiero quedar con una frase que retrata muy bien el caso de disforia de género que Elliot padeció durante toda su vida. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que yo soy.
¿Qué nos puede decir esta frase? Es demasiado obvia. Ciertamente la disforia de género que Elliot presentó desde su infancia fue marcándose cada vez más y más y más y más. Elliot se sentía como si estuviera encerrado en una celda. La disforia de género tiene muchas maneras de representarse y muchísimas maneras de expresarse. Elliot lo presentó desde que era un niño. Como mencionó en entrevistas actuales, él escribía cartas de amor y firmaba con un nombre masculino, demostrando una clara inclinación hacia el sexo opuesto. Elliot empezó a jugar con juguetes de niños. Elliot empezaba a hacer una actividad física poco común para su género inicial, que era el femenino. Elliot tenía preferencias de colores, de gustos e incluso de ciertas actividades que estaban culturalmente aceptadas y asociadas hacia su género opuesto. Y finalmente, cuando empezó su carrera, empezó a trabajar e impulsar proyectos que alentaban estas crisis existenciales en las que una persona se cuestiona realmente si su cuerpo, si su identidad, si su mente coexisten de manera armónica. Y finalmente su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, fue una clara señal de que Elliot padecía de esta disforia de género. Finalmente, y como una pequeña reflexión, simplemente quisiera decir que para todas estas personas que padecen de disforia de género, hay que entender que la mente y el cuerpo no siempre coexisten. Y es nuestro trabajo encontrar armonía. Gracias.